Desde que el cambio llegó al gobierno, miro el pasado y parece un sueño. Podía trabajar, podía comer, podía pasear y pagar el colegio. Podíamos tener una obra social, pero ahora pagarla te cuesta $1,50. A lo del PAMI nos recortaron las coberturas y los revén. Aumentó la luz, el agua y el gas, y viene otro ajuste, lo dijo el gobierno. Dicen que vendrá, pronto llegará, cuando pase octubre, y lo dicen en serio. Paisajes de Macrilandia miro y no veo ni un brote verde. Un ajuste aquí, otro más allá, y mi pobre sueldo que baja y se pierde. Un ajuste aquí, otro más allá, y mi pobre sueldo que baja y se pierde. Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. El tema de la entrevista que del viernes pasado a Ricardo Cerati dejó mucha tela para cortar. La primera que dejó es un correo del inefable Lucho Mendiola a Roberto Conti, y para quienes no lo conocen, fue quien hackeó las cuentas el 24 de marzo de 2016, en el cual robó las cuentas de Facebook de Yahoo. Desde allí comenzó una campaña de difamación, comunicándose con los suscriptos, diciendo la cantidad de barbaridades que se les ocurra en mi nombre, ya que todos pensaban que era yo que escribía. También constituyó un canal Populus paralelo que dejó de usar en el programa 161, y también ha usado parte de mis videos, sacándolos de contextos para dictar otros difamatorios. Hago esta aclaración porque jamás, en estos casi 2 años, dejó de amenazar con repetir esos hechos. Pasaron 22 meses y amenazó 50 veces. Ahora, como no comparte la postura de Ricardo Cerati y ve que yo puedo estar haciendo algo un poco más importante que lo que hago, me combina despegarme del reportaje, que si no lo hago iniciaré una campaña para incluirme como disidencia controlada. De hecho, ya el mismo sábado se encargó de publicar en la página de Pur Robada ese mensaje. El mismo Cerati me aclaró que no tiene ninguna relación con la Compañía de Jesús, ya que le ha sido publicado un artículo escrito por él en 2012. Cualquiera toma un artículo y lo publica. Es lo mismo que Mendiola cuando toma parte de mis videos y los compagina para su beneficio. Pero vamos a ver lo que escribió Mendiola. Ya saben, si no ven más en el aire, ¿quién es el responsable? Un troll del macrismo. Pero también en la entrevista quedó muy en claro que hay gente que no está preparada para escuchar algo diferente, y fundamentalmente criticar a los militares desde otra postura que no sea la de la izquierda. Esto descolocó a muchos, porque rompe el molde que solo pueden ser juzgados por la falsa de derechos humanos. Es muy difícil para un amplio sector de la población aceptar una postura independiente, menos aún cuando se desarrolla con total crudeza.
Creo que muchos que tenían conocimiento no pensaron que sería público. Observe cómo evidentemente ha molestado este reportaje que me envió la Conti. Se pone loco cuando Cerati aparece en cámara, pero no ha dicho nada cuando yo leí artículos de él. Les aclaro, en la medida de lo posible, que tendrán lugar en ese ciclo aquellos que no tienen lugar en los medios. Pero también les aclaro que no será posible sostener el ciclo de forma semanal, porque no todos quieren poner la cara frente a una cámara. Por eso le pido, por favor, que aquellos que sí que hagan, que vengan a poner la caripela y digan las cosas que digan, se los valore por ese gesto que no es tan común. Tengan en cuenta cuando van a criticar a una persona, que esa persona que puede compartir su idea o no, tiene la valentía para ponerse frente a una cámara y decir lo que tiene que decir. Eso tiene un valor impresionante. Y para terminar, dejo un mensaje a todo el país. Tenemos gente muy valiosa para entrevistar. El único medio que contamos es que podemos desplazarnos 2 personas hacia el destino, pero no tenemos recursos ni para el alojamiento y la comida. Si alguno considera que tiene un mensaje importante para dar, en esas condiciones envíe un correo a rutilante110gmail.com y ahí combinamos. Hay un mensaje puntual a la gente de Neuquén, de Rosario, de Córdoba, de Tucumán, donde tenemos ciudadanos que pueden aportar muchísimo. Dice, y esto vamos a empezar con el programa. Esto me lo mandó uno de mis informantes de Neuquén, que siempre me manda cosas. Me mandó unas fotos del hito de Copahue, que está en el punto más alto del volcán, Copahue. Está caído y le sacaron el cartel Argentina a Chile. Lo pusieron en el hito viejo, unos metros territorio dentro de Argentina. No se cae así porque sí, sino que fue tirado. Ahora bien, del lado chileno son 2 comunidades araucanas, El Barco y Trapa Trapa, que están avanzando con construcciones hasta el mismo límite. Y del lado argentino es tierra fiscal frente a Trapa Trapa y araucana frente al Barco, ambas con comunicación con senderos transitables. Y lo grave, sin custodia de Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional está sin recursos de uniformados y logísticos, y están todos acá en la capital. ¿Qué querés que te diga? Haciendo estos pasos un descontrol. Lo que informan del gobierno nacional y provincial a través del fiscal general Jerez de Neuquén es mentira. La frontera hasta ahora con el recorte de Fuerzas Armadas más vulnerable que nunca. Este hito fue el último litigio con Chile y se puso en 1994. Veamos las fotos. Estos avanzan por todos lados, y nosotros seguimos durmiendo la siesta. Seguimos durmiendo la siesta. Ya los hitos no los corren los chilenos, ahora los corren los araucanos, que sabemos para quiénes trabajan. El conflicto lo están provocando por todos lados. Se ha hablado muchísimo del tema de Jorge Triaca con su ex empleada, pero hay cosas que no se hablan. Es un pequeño resumen del artículo que dio Lea Ross. Cuando se habla del escándalo de Jorge Triaca, nadie saca a reducir la estirpe mafiosa del ministro. Hijo de su padre homónimo, Jorge Alberto Triaca, también hizo trabajo del presidente Carlos Menem, quien, sin hacerle asco a nada y a nadie, hizo un notable trayecto de movilidad social ascendente.
pasando de ser hijo de un modesto delegado sindical de la industria plástica a un notable sindicalista mafioso capo de la CGT, para culminar su carrera en la política, llevando a su familia a pertenecer a la clase alta de la sociedad, perteneciente al sector ABC1, o sea que concretó de la misma aspiración que parecen tener los actuales sindicalistas gordos, tildados de mafiosos. Está el padre, está la astilla. Jorge Triaca, padre, hijo de un dirigente sindical de la industria plástica, se vinculó con apenas 15 años de edad con el asesinado dirigente sindical Augusto Timoteo Bandor. Tras el asesinato de este se vinculó con el asesinado dirigente CGT José Ignacio Rocha, a quien acompañó en algunos de sus viajes a España a entrevistarse con el exilado presidente Perón. En base a estos vínculos, a finales de los años 60 logró ser secretario adjunto de la Unión Obrera de Empleados del Plástico, para ascender a la Secretaría General de ese gremio en el año 1972, en las postrimerías de la dictadura militar que había encabezado el general Onganía. A pesar que el domicilio de los Triacas en aquellos años fue blanco de por lo menos 2 atentados, y que el propio patriarca de la familia vivió en carne propia de la persecución política, su historial posterior parece más cercano a alguien que sacó provecho de ese periodo, lejos de cualquiera de los obreros perseguidos en aquel entonces. Durante el comienzo de la dictadura en 1976, estuvo preso 3 meses en el buque 33 Orientales de la Armada, encabezada por el almirante Macera. Luego pasó a las cárceles comunes de Caseros y Devoto y allí conoció a otros peronistas, entre ellos a Carlos Menem. Ya en libertad, a final de ese año, retornó a su actividad sindical. Y en 1978, con la anuencia de la dictadura de entonces, fue designado delegado de la Organización Internacional del Trabajo y continuó en ese rol hasta 1987. A este no lo cambió Alfonsín. En donde porque Alfonsín a todo lo que habían trabajado para la dictadura lo sacó del medio, este no. En donde inicialmente defendió a la dictadura militar de los cuestionamientos que caían sobre ella por la violación de los derechos humanos. En consecuencia, en los momentos finales del determinado proceso de organización nacional, fue uno de los líderes sindicales que defendieron las políticas de la Junta Militar, llegando incluso a dividir el movimiento obrero al dar nacimiento en 1982 a la CGT Azopardo, para enfrentarse a la CGT de Brasil encabezada por Saúl Gualdini, con un posicionamiento más duro frente a la dictadura. Fue citado a declarar en el juicio contra la Junta Militar como testigo por su detención en 1976, donde Triaca aseveró desconocer la existencia de personas desaparecidas. En 1983, a los 9 años de edad, Jorge Triaca, hijo, padeció un terrible choque automovilístico que lo dejó parapléjico en un viaje a Bariloche. Un detalle no menor es el vehículo en que viajaban. Era una van importada de alta gama con 3 filas de asientos, cuya tenencia en esos tiempos era la aspiración de todo empresario rico, sumado a que se trataba de un viaje de vacaciones invernales a Bariloche para esquiar en la nieve, considerado de siempre como el lugar predilecto para el sector de la clase alta. De hecho, educó sus hijos en el Cardenal Newman. A mediados de 1973, de noviembre, fue asesinado Raúl Cuervo, quien había sido guardaespaldas de renombrados y poderosos dirigentes sindicales, como Bandor, Lorenzo Miguel y Jorge Triaca padre. Según la viuda, en el día de los disparos, Cuervo y sus acompañantes estaban traficando 5 kilogramos de cocaína. El cargamento provenía de la ciudad de Rosario y a ella le constaba que su marido viajaba todo el tiempo al interior del país. En el signo de aquella mercadería, el sindicato de plásticos para el señor Triaca, comentó la viuda frente al juez. Cuando se le preguntó por qué decidió hablar después de haber pasado una década del crimen, la mujer aseguró que durante años recibió advertencias por parte del propio Triaca y del hermano de Norberto Imbeloni, que el día en que iba a declarar ante la comisaría antes de entrar al recinto fue interceptado por 2 autos. En uno de ellos estaba Jorge Triaca. Ella aseguró que el sindicalista de los plásticos le pidió que no dijera nada ante el comisario y que pensara en sus nenas, que son muy chiquititas. La viuda reconoció que había recibido la indemnización por parte del sindicato de Triaca,
que le permitió comprarse un departamento de 3 ambientes en Once, además de recibir un salario figurando como empleada de gremio, sin concurrir a trabajar. Un puesto de ñoqui como contraprestación de su silencio, similar a lo que Jorge Triaca hizo con su empleada Sandra Heredia, a blanquearla como trabajadora del gremio intervenido del SOMO. En 1989 el presidente y ex compinche en la cárcel Carlos Menem lo designó como ministro nacional de Trabajo y Seguridad Social, cargo que ejerció hasta 1992. Un año antes, en mayo de 1991, Menem lo designó además como interventor de la empresa estatal Somisa, para llevar adelante una brutal recorte de personal para racionalizarla y poder concretar su privatización. El resultado fue la reducción de 12.000 empleados a menos de la mitad. Así preparó el terreno para la gestión de la interventora María Julia Segaray, que remató la empresa a cambio de 152 millones de dólares, cuando su valor estimado rondaba los 3.600 millones de dólares. Es decir, fue vendida alrededor del 5% de su valor a un consorcio de empresas liderada por Techín. Es lo que yo vengo sosteniendo siempre, que se vendieron las empresas públicas a menos del valor, a un cuarto de su valor real, lo que es precio vil. Ninguna de las privatizaciones que se hizo Menem puede sostenerse, porque están vendidas a precio vil. Por si fuera poco, en pleno proceso de intervención de Somisa, los obreros movilizados denunciaron que Triaca cometió irregularidades durante la intervención en la compra de 2 nuevos edificios para la empresa. Denuncia que terminaron en una causa judicial por sospechas de cohecho, de la que resultó sobreseído gracias al dominio de la justicia federal que el ministro del Interior, Carlos Corach, logró con la reforma judicial y la designación de los jueces de la servilleta. Como pago de esos notables servicios por empresarios, al abandonar el Ministerio de Trabajo, Triaca Padre fue aceptado como socio del coquetísimo Jockey Club argentino, inédito en la historia del sindicalismo argentino. Algunas crónicas periodísticas, como otras, muestra de la notable movilidad ascendente de Triaca Padre, señalan que era dueño de distintos caballos, distinguidos caballos de carrera, una casa en La Horqueta, un chalet de 3 plazas en Pinamar, propiedades en Miami y una estancia de 800 hectáreas en Tandil. Jorge Triaca hijo acudió a la iglesia de Socorro el mismo día que se realizaba la primera manifestación de la CGT contra Macri, para un recordatorio de un breve fallecimiento de Miguel Ángel Egea. Eso llamó la atención. Egea, de fuertes vinculaciones con el gobierno militar, armó una vez una serie de empresas en colaboración con marinos del grupo de tareas 332 de la ESMA para legalizar la transferencia de los bienes incautados a los detenidos y desaparecidos. Sus domicilios legales eran las oficinas que pertenecían al ex almirante Macera, y las sociedades estaban a nombre de él, del jefe de operaciones Jorge Radice y de su hermana Norma Radice. También participaba el marino Ricardo Cavallo, encargado del área de inteligencia. En democracia, con las investigaciones sobre el ocurrido en la ESMA, se indagó sobre el destino de los fondos robados. A partir de los pedidos de informe que realizó el juzgado de Sergio Torres a la República de Panamá y de las averiguaciones realizadas por la UID, se comprobó que Egea tenía conexiones directas con empresas en paraísos fiscales. Durante el menemismo, el Colorado Egea trabajaba al lado de Alberto Coan, ex secretario general de la Nación. Las vinculaciones de Egea con Triaca Padre se originan negociados por las privatizaciones durante el menemismo. Vamos a hacer un pequeño video de esto. Hemos encontrado algunos tuts que se han resistido a las inspecciones normales, digamos, de la DGI, y hemos puesto en conocimiento al juez Markevich, el cual ha librado órdenes de allanamiento. ¿A quién pertenece? ¿Este es el estudio de Triaca? ¿La familia Triaca tiene algo que ver en este estudio? ¿En este estudio que pertenece a la familia de Triaca han encontrado las mismas irregularidades? Sí, son las irregularidades mismas del tipo que se han encontrado, vale decir, la parte previsional con el doble juego, en cuanto al personal de relación de dependencia, y luego también los mismos tipos de anomalía en cuanto a la faz tributaria por toda la operatoria económica que tiene la actividad. ¿Ya tuviste un despido? Sí, tuve un despido con la gente de Triaca, sí, estaba a cargo de cuidar Valdés, pero los dueños son Triaca, yo los he visto ahí en el estudio. ¿Cómo te pagaban? Me pagaba uno en blanco y otro en negro.
Muchos de los trabajadores que están en ese stud cobran en negro. Y mientras yo estuve, sí, y a varios los echaron y bueno, tienen que ir a una regla. Si tenían que cobrar 8, le daban 2 millones ellos y bueno, tenían que agarrar el viaje porque si no tenían que ir a juicio. Nosotros creemos de que tanto los sectores docentes y principalmente los estatales tienen que comprender la magnitud de la crisis en que estamos inmersos. Es decir, yo no discuto los reclamos salariales que puedan plantearse porque eso es una norma que las organizaciones sindicales tienen que observar permanentemente. Lo que me parece altamente censurable y condenatorio, que escudándose en una organización sindical se apunte hacia un aspecto político, como es el sistema comúnmente denominado de privatizaciones, desde la perspectiva o desde la lucha del campo social. Las privatizaciones no van a producir ninguno de los cataclismos que estos agoreros señalan. Muy por el contrario, las privatizaciones van a dar la suficiente amplitud al gobierno, la suficiente amplitud al presupuesto como para poder atender genuinamente lo que corresponde en educación, en justicia, en salud y en todo aquello que tiene ciertas falencias el Estado por haber incursionado en otros andar a niveles que no le son propios. Hablamos de conflictos. Otra cosa que se oculta son los negociados de su cuñado Jorge Borsalino, designado en el SOMU. Borsalino tiene una sociedad de bolsa denominado Propicio Investment, afiliado al mercado de Buenos Aires, que incluye una consultora sobre macroeconomía y finanzas corporativas. Según publicó en el portal La Política Online, Sombrero Borsalino ha realizado visitas a los sindicatos intervenidos por la cartera de trabajo de su cuñado Triaca. Su finalidad es vender seguros de vida. Luis Barrionuevo habría sufrido en su gremio la irrupción de la empresa de Borsalino, Gestión Plural, que le disputó el negocio de los seguros que estaba en manos del Surco, la aseguradora del expresidente independiente Julio Comparada, que tenía estrechos vínculos con el difunto presidente de la AFA, Julio Grondona. Acá empiezan a chocarse los negocios de los mafiosos sindicalistas, ¿eh? De esto, ni la derecha ni la izquierda dice nada, ¿eh? La Argentina está siendo castigada permanentemente con los tarifazos. Pero fíjense estos detalles. El país se aleja cada vez más del autoabastecimiento energético. Según datos del Ministerio de Energía de 2017, se incrementó la importación de crudo, cayó la producción de gas y petróleo local. Se redujeron los niveles de existencia de hidrocarburos en las cuencas y disminuyeron las regalías a las provincias. En las antípodas del neoliberalismo, Federico Bernal coincide: venían a resolver una supuesta crisis energética heredada, a revolucionar las inversiones en la producción, a reducir el déficit fiscal energético y a mejorar la calidad de vida de los argentinos con más energía y más barata. Sin embargo, transcurridos 2 años del mandato de Cambiemos, no solo incumplió todas sus promesas, sino que empeoró todos y cada uno de los indicadores del sector. Desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, la importación de crudo aumentó 26%.
En casi 2 años ya se importó 1/3 de todo el crudo importado entre 2008 y 2015. En casi 2 años ya se importó 1/3 de todo el crudo importado entre 2008 y 2015. Si se comparan los tramos enero-noviembre del primer año de gestión 2016 con el segundo 2017, las compras de petróleo extranjero crecieron un más, 33.8%. En 2 años se dejaron de producir 2.2 millones de metros cúbicos de petróleo argentino genuino, sin tener en cuenta el biodiesel, el bioetanol y el petróleo importado. La combinación de mayor importación y menor refinación local amplía la incidencia de los precios internacionales sobre los costos argentinos. Bernal denuncia una extranjerización de los costos que impacta directamente la suba de precios en los surtidores, que en el YPF alcanzaron 38.3% en 13 meses. A pesar de elaborar los combustibles con una proporción de crudo doméstico del 96%, la Argentina tiene naftas y gasoil más caro que Chile, que es importador del 100% de crudo que refina, y camino a superar en breve Uruguay, que también es un importador neto, afirmó Bernal. Y este otro dato, porque después las vienen acá las provincias a reclamar plata, ¿no? En 2015 las 10 provincias productoras de petróleo y el Estado Nacional recibieron 1.200 millones de dólares en total. 2015. Un año después recogieron 1.054 millones y en 2017 903 millones. En 2 años los gobernadores perdieron 337 millones de dólares, lo que representó un desplome del 26.5% en las arcas públicas del interior. Y ahora los jubilados se lo devuelven con el saqueo que le hicieron a los jubilados. Los brotes verdes de Macri, ¿no? Los 2 ingenios azucareros de Salta han informado que el impacto de las medidas del gobierno nacional, provincial y provincial han llevado a tomar decisiones que perjudican no solo a los trabajadores que trabajan directamente en relación de dependencia, sino también a los que en forma indirecta son transportistas, proveedores de alimentos y otras actividades que se ven perjudicados. El ingenio San Isidro de Campo Santo fue fundado en el año 1760 por don Juan Fernández Cornejo, orgullo de los salteños por ser la industria más vieja del país. Los directivos de esta empresa tomaron la decisión de cerrar la planta presentando ante la Dirección Nacional de Trabajo lo que conocemos como procedimiento preventivo de crisis, contemplando la ley de contrato de trabajo. Significa que los 710 empleados en relación de dependencia quedaron desvinculados de esta empresa. El ingenio San Martín del Tabacal despidió a 181 empleados de su planta ubicada en la localidad de Hipólito Yrigoyen, muy cerca de la ciudad de Orán. Esto significa que muchas familias quedan sin tener un ingreso que les permita vivir dignamente y también la cantidad de trabajo informal que se pierde. Nada. Son problemas del capitalismo que las empresas abren y cierran. Acá cierran nomás. Mi cuota semanal, porque yo esto machaco y machaco y machaco, porque estamos todos envenenados en Argentina. Pero acá fíjense estos detalles. Ignacio Correas, un pequeño pueblito del partido de La Plata, ahí no más de La Plata, hasta pocos kilómetros. Tiene 110 habitantes y ya han muerto más de 300 animales, en mayoría perros y gatos, envenenados con carbofurán, un poderoso agrotóxico que es altamente tóxico para la salud humana. En 2017 varias personas resultaron afectadas por estar expuestas a este agente químico. Las muertes comenzaron el año pasado. Hoy el pueblo casi ya no tiene animales y en los últimos días volvieron a aparecer perros muertos. Todos presentan la misma causa de muerte: intoxicación por haber consumido comida envenenada con carbofurán. Las aves también participan lamentablemente de este circuito y muchas han aparecido muertas. El carbofurán expuesto de esta forma podía estar en contacto de niños, lo que podría tener una consecuencia fatal. Esta versión del Federal. Vean esos videos.
Los agrotóxicos están en todos lados. Y si nos parecía que en los relatos de las personas más afectadas por estos venenos, los habitantes de los fuegos fumigados eran sacados de un libro de ciencia ficción, en las últimas horas un hecho monumental trascendió toda imaginación posible. El estadio de River fue rociado con un herbicida que arruinó y envenenó el césped. Se trataría de una confusión de bidones, ya que en lugar de aplicar al campo de juego un fungicida y un insecticida preventivo, lo pulverizaron con un producto que podía tratarse del peligroso herbicida glifosato, objeto del estudio de más de 665 investigaciones científicas que demuestran el daño causado. Le metieron glifosato a la cancha de River. Esto lo dijo el federal también. Lo tenemos acá. El Colegio de Ingenieros de Buenos Aires denunció la inacción del Ministerio de Agroindustria, la provincia de Buenos Aires, que no controla debidamente la utilización de agrotóxicos y pone en serio riesgo a la salud de la población bonaerense. Ya el año pasado, los docentes de escuelas rurales de San Antonio de Areco, Necochea, Trenquelauquen, San Andrés de Giles, Roque Pérez, Sierra de la Ventana, Ayacucho, Ramallo y Yicoy se unieron a las redes docentes por la vida para luchar contra las fumigaciones aéreas con estos productos del agronegocio, cuya deriva atenta contra la salud de los chicos. Tenemos innumerable cantidad de denuncias concretas de personas que se han enfermado seriamente. También hay denuncias de fumigaciones sobre escuelas y viviendas, indicó Norberto Valiera, presidente del Colegio de Ingenieros Bonaerense de la capital. Hemos tomado conocimiento de empresas que deberían contar con un ingeniero agrónomo en calidad de asesor o director técnico y que no lo tienen, o que si lo tienen se trata de un profesional que no está legalmente habilitado para actuar en la provincia de Buenos Aires. Y denunció que vemos la inacción por parte del Ministerio de Agroindustria, que no está controlando debidamente la utilización de los agroquímicos, poniendo en seria duda, en serio riesgo, la salud y vida de quienes habitamos la provincia. Bueno, el presidente de la entidad aseguró además que su preocupación fue manifestada en reiteradas oportunidades al ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto. Si Vidal puso ahí a esta gente, ¿por qué la puso? Anda a cantarle a Gardel ahora. Y no tuvo ningún tipo de respuesta. ¿Y qué respuesta le va a dar si el tipo es parte del asunto? Si el propio ministro de la provincia es parte del asunto. Eso también lo publicó el federal. Y la última, este tema, Jennifer Ibarra, una especialista, advierte que el uso de carbofurano, del veneno que se encontró en los 34 cóndores muertos en Villa Mendoza, es una práctica muy común utilizada entre los productores ganaderos de todo el país y que existen métodos alternativos para detectar los animales que depredan el ganado. Ibarra mencionó que el mismo tóxico encontrado en los cóndores fue utilizado en la ciudad de Buenos Aires para matar a las catas verdes. Y hace unos meses se conoció el caso de una nena de 12 años que falleció en Burupuyá tras comer una mandarina que tenía carbofurano. Y yo lo dije para la chica esa. No sabía que lo habían usado acá en Buenos Aires para matar las catas verdes. Veamos la foto de esta señora. Estamos perdiendo la batalla cultural. Cuando uno ve el tema este del feminismo, los puntos que está alcanzando, uno prende la televisión a la tarde y lo único que hablan es de eso, del feminismo y de la violencia sexual. Uno ya no se le puede decir absolutamente nada. Uno le dice algo, yo creo que ni siquiera se puede decir a una mujer. Mirarla nomás ya es una ofensa. Entonces todos los programas de la tarde de la televisión argentina, cualquier canal que vaya, todos hablan de lo mismo. El feminismo, el feminismo, el feminismo, el feminismo. Observen estas dos fotos que van a pasar y vean cómo nos han vencido en la batalla cultural, que es una de las feminismo, la violencia de género, es uno de los puntales del nuevo orden mundial. Fíjense las dos fotos.
Yo no voy a entrar en el tema de policía Chocobar y la muerte de unos involucrados del intento de asesinato del turista norteamericano, ya que la justicia está investigando. Siempre discutimos el garantismo, pero nadie intenta modificar el tema. Me quiero referir a que el tema se politiza cuando lo recibe Macri al policía. Y las declaraciones posteriores de Patricia Bullrich, donde se deja otro mensaje. ¿Observaron bien el video de la ejecución del delincuente en La Boca? Y sobre todo la difusión del video. Hay que advertir a la gente que esto se trata de un globo de ensayo y una señal de Macri hacia todo aquel que ose protestar contra él. Conocía las cámaras de seguridad. Un político decente no se expone de esta forma. Observen lo que dice la ley orgánica de la policía bonaerense, los artículos 5 y 6, especialmente. Nadie está fuera de la ley, ni siquiera un policía para dispararle por detrás a un delincuente, porque lo es, y menos que el policía que al matar violando la ley orgánica se convierta en un delincuente. ¿Qué cambien, la ley o acaso en la provincia no tenían los votos para hacerlo? Van a criminalizar las protestas, acuérdense lo que les digo. Y una cosita quiero agregar a esto de la violencia de género. El juez que está diciendo esto, ya han dicho por todos lados que ha liberado una vez a un chico que había matado a otro. Yo no voy a entrar en eso porque eso lo está difundiendo en los medios del sistema. Yo quiero decir algo que no se dijo del juez. Este juez tiene denuncias por violencia, por acoso sexual, de una mujer que dice que le dijo algunas cosas obscenas, que yo, dejémoslo ahí. Pero también tiene denuncias por acoso laboral. ¿Y sabe qué son las denuncias por acoso laboral? Están sentadas en unas denuncias. Porque un día mandó a una persona que estaba en el juzgado a que le vayan a comprar algo a la calle. Después mandó a otra que le fueron a buscar, le dio una boletita, por favor anda a retirarme esto. 4, 5, 6 diligencias que le pidió a la gente que tenía ahí que le hagan a él, y están hechas las denuncias por acoso laboral. Estamos entrando en una vorágine insólita, en las autoridades de la élite global, las que en el mundo se van a estar fregando las manos con la Argentina. Acá somos más papistas que el Papa. Ese tema de los mapuches se puede agravar en los próximos meses. Acá hay un pequeño artículo, un resumen de algo que dio Carlos Pisolito, con un dato muy interesante que da ese hombre. El conflicto puede agravarse si el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, cumple, como lo esperamos, lo de tratar a su problema mapuche como una amenaza terrorista. Así dijo Piñera en su campaña. Una acción que, entre otras cosas, impulsará la migración de los combatientes y no combatientes de ese grupo hacia nuestro propio territorio. Una actividad que casi no encontrará barreras físicas ni técnicas en nuestras fronteras. Si Piñera empieza a apretar, mandar a los carabineros a hacer represión feroz, ¿con dónde va a ir esta gente? Viene todo para acá. Ya lo hemos dicho que en todo conflicto hace falta atender sus dimensiones físicas, psicológicas y morales. Empezando por las primeras, que son las más obvias, pero menos importantes, podemos decir que el tema central pasa por la posesión de la tierra. Yo lo he dicho siempre esto. Cabe aclarar que el mismo está lejos de quedar confinado a las publicitadas usurpaciones mapuches, ya que hay extensas zonas usurpadas por una variedad increíble de actores, que los que van desde coquetos hippies con OSDE hasta empresas madereras y agropecuarias ilegales. Hay de todo en la Villa del Señor con el tema de la tierra en la Patagonia. Lo psicológico se manifiesta en la ausencia de una narrativa nacional que le dé unidad al variopinto conjunto de comunidades. No hay proyecto nacional, no hay política de Estado, no hay estrategias.
sobre una superposición de intereses sectoriales que son el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de un conflicto que no tardará en asomar su cabeza. Finalmente, el Estado bobo se expresa en su plenitud en su capacidad de imponer y en hacer respetar los principios básicos que conformen sus cimientos, vale decir su legitimidad republicana basada en el respeto de la ley. En este sentido, ¿se puede hablar de territorios sagrados que no reconozcan y se sometan al plazo legal argentino, empezando por su propia Constitución? Seguramente que no. Pero el problema no termina ahí. Sin ser necesariamente conspirativo, no podemos dejar de mencionar, en un mundo con creciente hambre y sed, esta es una de las zonas que está siendo codiciada de lugares históricamente acostumbrados a arbitrar diferencias étnicas a su propio beneficio. Desconocerlo sería una torpeza más. Yo estoy sospechando que esto que pueda hacer Piñera es parte del plan Andimia. Porque la República Andina es 95% argentina. De Chile, solo una franja de 100 kilómetros para salir al Pacífico. Piñera, aliado de Inglaterra, no puede ignorar las consecuencias de su movida. Vamos a fundamentar esto. Bachelet, sobre el final de su mandato, arremete contra Carabineros, una institución en Chile, acusándolo de plantar pruebas falsas contra activistas mapuches acusados de estar detrás de la quema de camiones, de cargas forestal que trabajan en la región de Araucana. Nadie en Chile puede tirarse contra Carabineros, y esto lo sabe muy bien Piñera, ya que parte de su electorado es pinochetista, y bajo ningún punto va a tolerar que se difame y ataque a la fuerza que siempre le puso el pecho a las balas. Y observen también esto, yo siempre digo, yo quiero separar lo que es la conducción de Chile con el resto de la gente. El buque de investigación oceanográfica polivalente de última generación, RRS Discovery, realizó investigaciones científicas en áreas adyacentes a las islas Georgia del Sur y Malvinas, utilizando como base de reabastecimiento a Punta Arenas. El Discovery presume de ser el buque de investigación oceanográfica más moderno del mundo. Lleva hasta 28 científicos, así como un amplio número de laboratorios y equipos especializados para llevar a cabo sus investigaciones y poder probarse por los 50 días en la mar. Diseñado para llevar a cabo investigaciones de océano profundo, el barco también puede realizar estudios en las márgenes continentales. Con motivo del recibimiento del moderno buque británico, la embajadora del Reino Unido en Chile, Fiona Cowler, realizó un discurso a bordo del barco, relatando una larga tradición de cooperación entre Inglaterra y Chile, que reproducimos a continuación. Hay un letrero en la plaza aquí de Punta Arenas que dice que Scott, el gran explorador británico, registró casi 400 cartas el 8 de julio de 1904, anunciando que su barco Discovery había regresado a salvo de su expedición a la Antártida. Este barco lleva el nombre del anterior y continúa con ese gran espíritu de exploración y descubrimiento. El Reino Unido tuvo una fuerte presencia en la conferencia internacional Impact 4 sobre áreas marinas protegidas organizada por Chile en La Serena en septiembre del año pasado. El Reino Unido firmó la declaración porque en nuestro océano, vinculado a las personas, las comunidades y el mar, en octubre de 2017 en nuestra conferencia de Océano en Malta. También aquí en la plaza de Punta Arenas hay una placa que dice: la comunidad británica de Magallanes dedica este mástil como testigo del reconocimiento por la hospitalidad recibida y en reconocimiento a nuestros compatriotas los marinos que realizan trabajos hidrográficos en esta zona. Mi agradecimiento al capitán Gatti y su equipo por hospedarnos hoy. Esto publicó nuestromar.org. Y hay que empezar a hablar de algo con Chile, ¿no? Es archiconocida la postura de Chile durante la Guerra de Malvinas, del Atlántico Sur, colocándose abiertamente del lado de nuestro enemigo, en parte por principios y también por el suministro gratuito de material bélico que hizo Inglaterra. La escucha chilena que luego de Malvinas veríamos por ellos se cae sola, ya que estaba en curso una mediación papal entre ambos países. Además estamos comparando hechos supuestos con hechos concretos.
Ahora bien, ¿esta conducta es parte de la idiosincrasia del pueblo chileno o corresponde a una visión estratégica de su dirigencia? He visitado Chile 3 veces y con autoridad puedo afirmar que el resentimiento hacia el vecino es mayor allá que en Argentina. Algo que de a poco con el intercambio turístico comienza a desdibujarse. Observando que a ambos lados de la cordillera está Inglaterra, no es difícil determinar dónde está el problema. El Reino Unido ha caracterizado su accionar con la premisa de dividir para reinar, y para ello es fundamental la desinformación y el ocultamiento de la misma. Con 5.000 kilómetros de fronteras, es fácil mantener dos países en el conflicto permanente. Una muestra de la injerencia inglesa lo da la guerra del guano y salitre entre Chile, Bolivia y Perú en 1879, promovida por los ingleses que estaban tras los yacimientos de cobre en territorios hasta ese entonces bolivianos. Una vez finalizado se asusa el conflicto con Argentina con el argumento de que se inició la campaña del desierto en momento que Chile estaba en guerra, cuando en realidad la campaña del desierto comenzó un año antes, en 1878. También hay que mencionar las campañas de Sarmiento mientras vivía en Chile. Escribió cosas como esta: he contribuido con mis escritos aconsejando con tesón al gobierno chileno a dar ese paso. El gobierno argentino, engañado por una falsa gloria, provoca una cuestión ociosa que no merece cambiar 2 notas. Para Buenos Aires tal posesión es inútil. Magallanes pertenece a Chile y quizá toda la Patagonia. Esto fue escrito en El Progreso del 11 al 28 de noviembre de 1842, en la Crónica en marzo, abril y agosto de 1849. Tampoco podemos obviar que en la década anterior a la Guerra del Guano, Inglaterra promovió la Guerra de la Triple Alianza, que aún genera resentimientos en ciertos sectores del Paraguay, o la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en 1932. Siempre se han promovido conflictos limítrofes en Sudamérica, y en esta región no se mueve una piedra sin el visto bueno del Reino Unido, con su gendarme del norte vigilando, ya que Estados Unidos sigue siendo una colonia inglesa. Esto lo desarrollé en el programa El mayor secreto mejor guardado hace ya varios años. Más de 200 años manejando los hilos de la política y economía del continente, lo que deriva en la educación, cultura y salud. Hoy Chile es uno de los países con peor distribución del ingreso. Tanto la salud como la educación son para la élite. Eso también es provocado para generar diferencias. Toda Latinoamérica se mueve al compás del imperio. En Chile se han dado el mismo caso de Argentina. Una pseudo izquierda agotada da lugar a un neoliberalismo crudo. Estamos todos iguales, pero nos consideramos diferentes. Cuando nos demos cuenta que la fuerza de las naciones en el siglo XXI se mide como región y que el único modo ya no de trascender, sino de sobrevivir, es con la unión de todos. Pero no es con el sueño de la patria grande, que es un falso mensaje del sistema a través de sus socios de izquierda, sino como una confederación de naciones con su propia idiosincrasia, pero con su misma historia y destino. Es lo más que nos une, lo que nos une, que lo que nos divide. Cuando nos percatemos de ello, recién veremos la luz al fin del túnel. Yo vengo insistiendo en estar el enemigo acá. Hay un mundo de fantasía en Argentina que se llama Macri-Grande. Porque esta gente vive totalmente alejada de la realidad. El presidente disfrutó de un picadito con el gobernador jujeño Morales. Mientras tanta victoria, este está evacuada en su totalidad y parte de la puna jujeña está aislada por la crecida de los ríos. En el municipio de Santa Victoria Este está sufriendo afectaciones históricas por la crecida del río Pilcomayo. Ya son 12.000 los evacuados.
Desde hace días, por grandes precipitaciones sostenidas en la cuenca alta y media del Pilcomayo, se iniciaron desbordes dentro del territorio argentino afectando a distintos pueblos y comunidades. Los primeros afectados fueron La Curvita, el cruce de Santa María, Padre Col, Pozo de la Yegua, Monte Carmelo y los parajes queridos del Silencio, Rincón del Tigre, Magdalena, La Palmita, entre otros. Ante este complicado panorama, las autoridades comenzaron la evacuación de Santa Victoria Este y otros pueblos del Chaco salteño. Por otro lado, parte de la Puna Jujeña aislada por la crecida del Río Grande. En Paicón, el departamento de Santa Catalina, zonas aledañas quedaron incomunicadas. Las lluvias no cesan y el río creció, interrumpiendo el camino desde este miércoles. Veamos algunas cosas de las inundaciones, porque yo quedé aterrado con la mía. ¿Vas a subirlo allá? ¡Oh, mira, concha su madre! Vamos, Caco, ven. Ya los que estaban allá en el morro, weón. Vamos, Caco. ¡Caco, sale para acá, weón! Mire. ¡Hácete para acá, hácete para acá! Cuidado, weón, cuidado, cuidado. Que esa puede tocar, puede tocar. ¿Esa es la casa de Michelle? ¡No levante, cuidado! Ay, Dios santo Jesús, madre de Dios. Arriba, para arriba. Ya, falta. Cierra la puerta, cierra la puerta.
Demasiado duras las imágenes, ¿no? Para estar jugando, para estar de vacaciones jugando al fútbol tan cerca de la zona, ¿no? Está bien que lo hagas, Mauricio, eso. Así todos empiezan a comprender lo que significamos nosotros para vos. Para vos somos una mierda. Así, tal cualito, con todas las letras. Otra cosa de Macrilandia. ¿Quién es Bruno Barbier? El increíble niñero de Antonia Macri. Nació en Bélgica, vive en Mónaco, veranea en Punta del Este. Estuvo casado, estuvo juntado con la actual primera dama y quedó a cargo de la hija menor de los Macri durante la última gira presidencial. Poder, fortuna, influencia de un magnate a que llamaban conde. Y sus imprudencias vamos a terminar. ¿Podemos esperar otro final? Donde la historia se repite. Dicen que la primera vez es como tragedia y la segunda como comedia. Esta es la segunda vez. Y lo peor del caso que entre la primera, gobierno militar, la segunda, Menemato, y la tercera, Macrilandia, no solo cometemos los mismos errores, sino que se repiten los protagonistas. Total, 40 años no es nada. Yo les voy a pedir que tengan paciencia. Vean un video, yo lo achiqué, un video tengo 25 minutos, yo lo dejé algo de poco menos de la mitad. Pero véanlo, esto de la dictadura militar, para que de una vez por todas se vayan convenciendo que esto es exactamente igual que el plan de Martínez de Oz. Véanlo. Le habla a la sociedad. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Saneamiento y expansión de la economía apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Pero las medidas de tinte neoliberal terminarán provocando la destrucción del Estado industrialista e interventor. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. El país deja de recaudar millones de dólares en impuestos. También se promueve la reducción de aranceles a las importaciones. Los productos extranjeros comienzan a ingresar al país sin restricción. En este contexto, miles de medianas y pequeñas empresas deben cerrar al no sobrevivir en las nuevas condiciones impuestas. Por otra parte, se libera el mercado cambiario y financiero. Esto provocará un fuerte déficit fiscal. La solución para la dictadura es financiarlo con toma de deuda externa y reducción del gasto público por medio de la privatización de empresas públicas. El ministro propone, en teoría, estimular y premiar la actividad productiva, pero en verdad sus medidas terminan provocando un periodo de especulación financiera y una crisis productiva sin precedentes en la historia del país. Para Martínez de Oz, el país tenía un modelo económico que impedía la libertad del individuo. Sin embargo, a pesar de la prédica, el plan de Martínez de Oz solo beneficia a unos pocos. Una de las principales metas del plan es acabar con la inflación. No más emisión monetaria por parte del Estado es la respuesta a este problema. Para conseguir recursos, se toman préstamos de organismos de crédito internacionales y de bancos extranjeros. El resultado es un brutal crecimiento de la deuda externa. Mientras tanto, el Estado se endeuda y el ingreso de los trabajadores disminuye. El gobierno de facto busca congelar los salarios. Para eso, suspende las negociaciones paritarias
entre los sindicatos y los empresarios. De ahora en más, los aumentos serán establecidos por el Estado. De esta manera, los trabajadores son los principales perjudicados por la inflación. Sus ingresos están congelados, mientras que los precios siguen aumentando. El plan de la dictadura es bien visto por economistas relacionados con el mundo de las finanzas. Pero, en consecuencia, los trabajadores sienten una fuerte pérdida de su poder adquisitivo y aumenta la ganancia del sector empresarial. Pero además, la dictadura decide aumentar los precios de los servicios públicos. El ministro de Economía justifica esta suba en una adecuación de las tarifas al mercado internacional. Pero el hecho de que se congelen los salarios significa costos bajos para empresas que ya gozan de ingresos altos. El equipo económico también apunta a una mayor apertura al mercado internacional. Para eso, se dejan sin efecto las restricciones a las importaciones. Según Martínez de Hoz, la industria argentina se verá favorecida por la competencia internacional. Además, se deroga la ley de granos vigente desde 1973 y se libera la disponibilidad de divisas para la exportación. El propósito es alentar las exportaciones agrícolas, pero la medida también produce el encarecimiento de los alimentos a nivel local. El aumento de las exportaciones debe producir la llegada de millones de dólares con el objetivo de bajar las tasas de interés. Pero lo único que se logra es aumentar el capital destinado a la especulación en compra y venta de divisas con depósitos bancarios a corto plazo. Sin embargo, a pesar de todo, hacia fines de 1976, el plan económico de la dictadura encabezada por Videla parece exitoso. El gasto público es contenido gracias al derrumbe de los salarios y se logra un importante superávit comercial. Pese a esto, la inflación no se detiene y pronto llevará a la dictadura a un callejón sin salida. En mayo de 1977, el gobierno de facto encabezado por Videla anuncia una serie de medidas que terminarán perjudicando a miles de ahorristas y pequeños empresarios. Se anuncia entonces la reforma del sistema financiero. Se liberan las tasas de interés y se descentralizan los depósitos de las entidades extranjeras. Esto posibilita el ingreso indiscriminado de dinero desde el extranjero. El Estado pasa a ser el garante de los depósitos. En consecuencia, durante los siguientes 3 años, las entidades financieras se multiplican. Surgen locales en los barrios que buscan atraer a miles de pequeños ahorristas quienes son tentados por las altas tasas de interés. Pero existe un problema. El Estado garantiza pero no controla al sector financiero. El riesgo de perder todo es muy alto. Sin embargo, nadie parece prestar atención a eso. A los pequeños y medianos empresarios les conviene cerrar sus fábricas. Ganan más dinero con la especulación financiera que con el trabajo productivo. Los recortes en la emisión de moneda y el congelamiento de los salarios no dan resultados. Mientras muchos ganan con la especulación, el desempleo aumenta, la inflación no da tregua y corroe el poder adquisitivo de los asalariados. En mayo de 1978, el gobierno de facto intenta revertir la situación. Se decide que el valor del dólar sea ajustado por el mercado internacional de divisas. Martínez de Hoz cree que esto detendrá la suba de precios, pero sucede todo lo contrario. La inflación crece al 8% mensual. Mientras tanto, el valor del dólar desciende. Esto provoca que bajen las exportaciones y que disminuya el ingreso de divisas a la Argentina.
En 1979, al cumplirse 3 años del gobierno militar, la situación es grave. Al problema de la inflación se le suma el estancamiento de la producción industrial. En un gesto desesperado, la dictadura toma una decisión. Resuelve controlar el tipo de cambio. Se instrumenta un sistema de devaluaciones mensuales prefijadas. Se conoce popularmente como la tablita. Consiste en que cada mes el valor del dólar irá variando según una tabla que publica el Ministerio de Economía con antelación. De esa manera, el gobierno pretende igualar la inflación local a la internacional. Además, se profundiza la apertura comercial. Los productos importados tienen más facilidades para entrar al país. Pese a los pronósticos, la inflación sigue disparándose. En un año, los precios suben un 163%. La industria nacional es severamente castigada por el nuevo sistema. Aquellas empresas que no pueden competir con los productos importados cierran. Otras optan por transformarse en importadoras. Ante esta situación, muchos argentinos tienen que recurrir a distintas estrategias para sobrevivir. La parálisis de la industria nacional hace que proliferen los kioscos, los taxis y la venta de artículos importados. Aumenta en forma considerable el llamado cuentapropismo. Miles de argentinos sueñan con convertirse en empresarios, pero la crisis llevará a la mayoría de esos emprendedores. Para 1980, el país tiene un problema en la balanza comercial. El déficit llega a 519 millones de dólares. En busca de obtener divisas para sostener su plan, el gobierno de facto hace que las empresas estatales se endeuden en el exterior para luego transferir esos recursos al Tesoro Nacional. Como consecuencia, la deuda externa crece notablemente. El equipo de Martínez de Oz, que sigue los lineamientos surgidos en la Universidad de Chicago, empieza a acusar a las empresas estatales de ser ineficientes. Se las culpa por ser responsables de los problemas de financiamiento del país. Se plantea entonces un proceso de privatizaciones, pero Martínez de Oz no. Además, la falta de controles por parte del Estado permite el florecimiento del trabajo en negro. La industria argentina vive tiempos dramáticos. Todos los días cierran fábricas y talleres. Las ramas más afectadas son la textil, la metalmecánica y la de electrodomésticos. La desocupación crece. Pero mientras los argentinos caen en la pobreza, hay grupos económicos poderosos que viven días de esplendor. Se aprovechan de las reformas impuestas por el Estado y se dedican a la especulación utilizando una operación que se conoce popularmente como bicicleta financiera. Toman créditos en dólares en el exterior, ingresan el dinero en la Argentina cambiándolo a pesos y luego lo colocan en un plazo fijo con altas tasas de interés. Finalmente, vuelven a sacar el dinero del país y cancelan el crédito en el exterior. Este tipo de operaciones permite alcanzar ganancias del 150%. Con un simple movimiento de dinero se genera un negocio altamente lucrativo. Pero el que paga la fiesta especulativa es el Estado. Este debe endeudarse para poder conseguir los dólares que terminan llevándose grupos que no producen ni dejan nada en el país. Para colmo, los ingresos en impuestos caen drásticamente, producto de la crisis y el crecimiento de la economía en negro. Pero un cambio en la situación económica internacional terminará de complicarla. Parece un calco, ¿no? Es imposible tratar de explicar la diferencia entre Macrilandia y la dictadura. Veamos ahora las coincidencias con el Menemato. El 14 de mayo de 1995, los comicios dieron como ganadora la fórmula Menem-Rukauf con el 50% de los votos. Con esta victoria, el menemismo robustecía su poder y se lanzaba a su segundo mandato con un enorme respaldo popular. Vamos con Menem y con Rukauf.
El segundo mandato de Carlos Menem tenía dos nuevos objetivos: la flexibilización laboral y la desregulación del sistema de salud. Ambas afectaban los intereses de los sindicatos y los derechos laborales. Pero esta vez, la reacción no se hizo esperar. El 8 de agosto de 1996, un paro general le demostró al presidente cuál era la posición ante el gobierno de buena parte del sindicalismo. A pesar de esto, Menem se mostraba firme en sus convicciones y prosiguió con su plan. Sin embargo, las consecuencias del modelo empezaban a ser visibles y preocupantes. La desocupación y subocupación habían trepado al 18%. Además, el 25% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. En junio de 1996, los pobladores de Cutralcó y Plaza Huíncul, dos ciudades neuquinas fuertemente afectadas por la privatización de YPF, cortaron durante varios días la Ruta Nacional 22 en protesta por su situación desesperante. ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Fue el comienzo de un ciclo de fuertes reclamos sociales. Retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. Luego del anuncio de los 3 decretos de flexibilización laboral que efectuó el Ejecutivo, las voces de protesta no se hicieron esperar. La reunión de las 62 organizaciones justicialistas fue unánime. Participaron la inmensa mayoría de los dirigentes nacionales que conforman las 62 organizaciones y por supuesto que la adhesión es total al paro que convocó la Confederación General del Trabajo para el día 26 de 24 horas. Demuestra el autoritarismo de este gobierno que deja de lado el Congreso, que se olvida que estamos viviendo una etapa democrática y que todo aquello que le exigen desde los poderes económicos nacionales e internacionales lo cumple disciplinadamente. El sector, por otra parte, el jueves 2 de enero, el juez del trabajo, Julio García Martínez, declaró la inconstitucionalidad de los 3 decretos a raíz de un recurso de amparo presentado por la oposición. El gobierno minimizó la medida aduciendo que el magistrado no se encontraba de turno y advirtió la posibilidad de iniciarle un juicio político. El gobierno va a pedir la nulidad del fallo, va a pedir la recusación del juez y bueno, por supuesto si corresponde la iniciación de juicio político, se elevará el pedido a la Cámara de Diputados. Es un fallo, diría yo, más político e ideológico que jurídico. Como comedia debemos tomarlo, como el ridículo e inútil papel de Macri en Europa. Si hay una simbología de lo que significa Argentina para el mundo, dio el recibimiento de Trump al embajador argentino que presentaba sus credenciales. Lemon, dijo Don Donald. Pregunto, debe ser informado Trump, ¿no?, que ese embajador está procesado por trabajo esclavo en su finca de Alto Valle, con 2 obreros desaparecidos. Pero ¿quién lo designó al embajador? Esto es verídico, ¿eh? Esto es verídico. Soy un vecino de La Paternal. Hice una cuadra y media de mi casa y encontré toda esta pila de diarios que son viejísimos, son de 1991, 92, 93, 94. El primer diario que yo encuentro, la primera página que encuentro de diario, de 1994. Esto es verídico. Están todos amarillos, viejos, y de hecho la afirmación está así. Lo primero que aparece en el diario es: ratifican el proceso a Macri, el delincuente que tenemos como presidente. Es lo primero que aparece. Y esto es verídico. Este es el presidente que tenemos. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri,
con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. Todavía hay gente que me pregunta por qué soy tan incrédulo de este gobierno. La culpa, ¿quién la tiene? Ahora que se ventila que cuando hablábamos de Lara San Juan no estábamos tan equivocados, lo que queda al descubierto es un pueblo al que no le interesa otra cosa que su bolsillo. Y eso el enemigo lo sabe. Buenas noches.